tardes, amigos de FINSA. Ya llegó el momento en que le habíamos pedido que estuvieran bien atentos para presentar el tema relacionado con los bajos rendimientos de la caña de azúcar en la zafra 22-23 y las causas o las posibles causas que han originado estos bajos rendimientos. Para ello nos acompañan el doctor Israel Gómez y el maestro en ciencia Luis García. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y seguidamente pues le damos la palabra al doctor Israel para que presente la situación de los rendimientos en los ingenios azucareros en las diferentes regiones, zonas y cómo se han ido comportando hasta estos momentos. Sin más, tiene la palabra nuestro amigo Israel. Gracias, doctor Milanés. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, esta tarde trataremos de platicar aquí entre nosotros y encontrar las causas de lo que posiblemente originó el que esta zafra haya habido menor producción de caña y por supuesto menor producción de azúcar. Por lo tanto, basado en los datos que nos presentan los reportes del CONADEZUCAR, hemos preparado unos cuadros para tratar de visualizar cómo pudo haber afectado los diferentes factores de la producción en las regiones distintas del país. Aparentemente no en todos lados tenemos el mismo problema o por lo menos el mismo impacto, pero trataremos de poner en contexto lo que sucedió de acuerdo con los reportes que nos da el CONADEZUCAR. Entonces, en el primer cuadro que presentamos, vamos a ver que el CONADEZUCAR tiene un estimado, es el tercer estimado de producción que hicieron recientemente, que aparece en sus reportes y nos indica que tendremos una superficie a industrializar de 813,000 hectáreas, que es más o menos la superficie que se ha venido teniendo desde hace más de 10 años casi. Una caña industrializar de 49 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 60 toneladas por hectárea. Quizás se llegue a 5.400.000 toneladas de azúcar, un rendimiento de fábrica de 11% y un rendimiento agroindustrial de 6.67 toneladas de azúcar por hectárea. En la siguiente gráfica vemos otros parámetros de acuerdo con el reporte que se tiene hasta el día 13 de mayo. Y aquí en este cuadro que seguramente ven ustedes, vemos los parámetros de caña molida, azúcar producida, rendimiento en campo, rendimiento en fábrica y el rendimiento agroindustrial. Hicimos un comparativo de 4 zafras anteriores y la que está terminando, desde la 18-19 hasta la 22-23, y vemos que la primera, la 18-19, tuvimos una buena producción, tuvimos la segunda producción más grande que ha habido en México, de 6.425.000 toneladas de azúcar. Pero la siguiente zafra, la 19-20, tuvimos una caída importante, bajamos a 5.200.000 toneladas de azúcar, y también bajó el rendimiento de campo, bajó el rendimiento de fábrica y en consecuencia el rendimiento agroindustrial. Considerando que esas dos zafras, pues es una muy buena y otra muy mala, nos vamos a las dos siguientes zafras, la 2021, la 2021 y la 21-22, que presentan una producción más o menos similar. Y en consecuencia estamos tratando de hacer un comparativo del promedio de esas dos zafras, la 2021 y la 21-22, con los resultados de esta zafra, la 22-23. Y encontramos que el promedio de esas dos zafras debería ser de 52, casi 53 millones de toneladas de caña de producción,
con 5.950.000 toneladas de azúcar, un rendimiento en campo de 66.65 toneladas de caña por hectárea, un rendimiento en fábrica de 11.225 y un rendimiento agroindustrial de casi 7.5 toneladas de azúcar por hectárea. Bueno, vemos ahí las diferencias, que contra ese promedio vamos a tener 6 millones de toneladas de caña menos, 944.000 toneladas de azúcar menos, un rendimiento en campo de 5.8 toneladas por hectárea, el rendimiento en fábrica de 0.245 menos y tenemos 797 kilos de azúcar por tonelada por hectárea de azúcar en promedio. Entonces las diferencias de caña molida del 12% menos, de azúcar producida casi el 16%, rendimiento de campo 8.7 menos, fábrica el 2.2%. En general tenemos un rendimiento agroindustrial de 10.7% menos con respecto al promedio de esas dos zafras con las que estamos comparando, ¿verdad? Entonces vemos una caída importante del 10%, que es de alguna manera preocupante. Sin embargo, la caída de producción y de productividad no es general en todo el país. De los ingenios los hemos agrupado, no exactamente como los tiene agrupado el Comité Nacional de la Agroindustria, del Desarrollo Sustentable de la Caña, el Plan de Azúcar. Hemos hecho algunos ajustes, pero ahora en el siguiente cuadro presentaríamos por región cómo estaríamos. Hemos considerado la región noreste, donde están los ingenios de Sinaloa y Nayarit. Ahí vemos que hay una caída del 53% en la producción con respecto al promedio de las dos zafras anteriores. Ahí, bueno, se ve un efecto importante por la suspensión de operaciones del ingenio Puga. Parte de esa caña se fue a otros lugares, ahí mismo, y a otros lados de otra región. Huastecas nos presenta, con los datos que tenemos hasta este momento, una caída del 18.7%. Pero los ingenios aún están en operación y seguramente ese porcentaje va a disminuir. En Huastecas estamos hablando de los ingenios de San Luis y el norte de Veracruz y uno de Tamaulipas. En la región sureste agrupamos a los ingenios de Tabasco, el de Campeche y el de Quintana Roo, son 4 ingenios. Estos tienen una caída del 16%, aún algunos todavía en operación, terminó ya el de La Joya. La región Córdoba, que es la donde estamos nosotros y que prácticamente ha terminado, sigue en operación el Carmen y San Miguelito, pero ya lo que van a avanzar es muy poco, entonces prácticamente ahí tenemos ya con certidumbre que la caída es del 13.6% en esta región, que agrupa a los ingenios desde el Carmen, que este ingenio, el Cono de Azúcar, lo tiene agrupado en la región centro, pero la realidad es que la caña está dentro de la región de Córdoba, desde Cuenca del Papaloapan, toda la parte del centro de Veracruz. Entonces, tenemos una caída de 1.100.000 toneladas entre todos esos ingenios. Incluye también los ingenios de Oaxaca, que es Margarita y el Refugio. La región del Papaloapan tiene una caída del 9.8%, están operando la mayoría de los ingenios, entonces eso se va a reducir significativamente esa caída. El efecto de la caída ha sido menor. En la región del Golfo Centro agrupamos al ingenio Maguislán, el Modelo y la Gloria. Prácticamente han terminado, bueno, la Gloria y el Modelo, está Maguislán, pero tiene una diferencia de 7.5% menos. La del Río del Centro, que también ya terminó, que es Puebla y Morelos,
un porcentaje de caída del 5.8%. El Pacífico Sur, ahí agrupamos al ingenio Pujiltía, al ingenio Huistla, que tiene características diferentes a uno por tener riego todo y el otro por tener condiciones de humedad mejores que lo que pasaría en el caso del Golfo. Entonces se tiene una diferencia que realmente es poca, de 3.7. Y tenemos Pacífico, que agrupa los ingenios de Michoacán y Jalisco y Colima, aunque sería, que tiene un diferencial del 1.2%. Seguramente ahí ese diferencial tiene mucho que ver con la caña del ingenio de Puga. Pero bueno, en general tenemos una disminución de alrededor del 12% en la producción de caña a nivel nacional con respecto al promedio de las dos últimas, las cifras anteriores, la 2021 y la 21-22. Esperemos que no les canse mucho, pero bueno, tenemos otros cuadros más adelante donde estamos agrupando el siguiente con por ingenio de cada una de las regiones. Y bueno, podemos ver ahí que esta zona, como veíamos ahí, se alcanza a ver en color oscuro, verde, San Miguelito y el Carmen, que todavía continúan operando, pero hay la mayoría de los ingenios están arriba del 10%, muy significativo el caso del Ingenio Central Progreso, con el 27% menos, pero el Potrero, Providencia, Moxorongo, Constancia, el Carmen, el Refugio y la Margarita tienen unos diferenciales muy altos, con excepción del Ingenio San José de Abajo, que tiene menos del 1%, y San Nicolás, que se quedó abajo con el 4% en promedio, pero realmente están muy parejos en las producciones de estas últimas tres zafras. En general, como lo habíamos visto, tienen un 13.6%. En las siguientes regiones, que tendríamos en el siguiente cuadro, tenemos los ingenios del centro y vemos ahí que el ingenio Atencingo y Zapata son los que tienen la mayor diferencia. Todos estos ingenios tienen riego, aún así tuvieron una caída pues significativa cuando vemos Zapata, el ingeniero Zapata y Atencingo, Casando no mucho y Calipan prácticamente no hubo mayor variación. En la región del Golfo Centro está el ingenio La Gloria, Maiztlán y el Modelo. Ahí tenemos el Modelo con 9.7, La Gloria 4.2, no es tanto al final. Ya terminó también con 1.616.888 toneladas, una variación muy pequeña que va a tener. Y Maiztlán, que no tenemos el dato confirmado de que ya ha terminado, entonces tiene más caída. En general esa zona es el 7.5%. Esos ingenios, Modelo y Gloria, la mayor parte es riego, ¿verdad? Siguiente. En la región de Huastecas, ahí también hay una diferencia significativa. Ahí el ingenio Aarón Sáenz aparece si ya no opera. La caña, bueno, pues en algún momento se distribuyó en otros ingenios, pero aún no ha terminado solamente San Miguel de Naranjo y el Higo, y vemos ahí que tienen diferencias muy importantes, ¿no? Pero siguen operando, con excepción del Mante. El Mante tiene un 17% más. Evidentemente ese ingenio ha procesado caña del ingenio Aarón Sáenz, ¿verdad? Pero en general es una caída del 18.7%, también más alta, a pesar de que todavía no termina. En la región noroeste está el Molino El Dorado y Púa, que ya no opera. El Molino no tiene gran diferencia, el Dorado sí tuvo una caída importante del 22%, bueno, Púa no operó. En el siguiente cuadro tenemos la región Pacífico, los ingenios de Jalisco, Michoacán y Colima,
Bueno, ahí vemos que los diferenciales son menores, los más significativos es Bellavista y Lázaro Cárdenas. E incluso tenemos ingenios que tienen mejor producción que el promedio de las zafras anteriores, de las dos anteriores y que de la anterior, por supuesto, que es el caso del ingenio José María Morelos, que tiene un 2.3% de arriba, el ingenio de Tala, que bueno, se supone que debió haber recibido del ingenio Caña de Puga, y Tamazula, que también tiene 1.9% arriba. En general, la región Pacífico tiene un diferencial bajo. Hay que considerar que esos ingenios tienen riego en la mayoría de los casos. La siguiente, Pacífico Sur, el ingenio de Pujiltic tuvo 1.9%, también con riego. Huistla, con un diferencial de menos 6.1%, en general 3.7 menos. Y en la región del sureste vemos aquí el ingenio de San Rafael de Puctec, que aún está operando, tiene un diferencial importante. La Joya prácticamente no tuvo diferencial, con 0.4, pero los ingenios de Benito Juárez y Santa Rosalía, que están en Tabasco, ya terminaron y esos dos sí tuvieron una disminución importante del 21 y el 18.7%. Entonces, aquí debe haber encontremos una buena explicación por qué esa caída tan importante. La siguiente gráfica es la de los ingenios de la región del Papaloapan. Vemos, bueno, todos están operando, los ingenios estos. San Cristóbal, que es el que tiene menos diferencial, seguramente va a mejorar. Ciasa, todavía le faltan 90,000 toneladas, o sea, va a estar muy cercano a las zafras anteriores y muy cercano a de la zafra pasada, y no va a haber gran diferencia ni Ciasa ni San Cristóbal. Incluso Tres Valles también se va a cortar mucho porque todavía le falta, va a estar alrededor de los 2.300.000 toneladas. Entonces, en general, la región del Papaloapan no va a tener mayor diferencia con respecto a las dos zafras anteriores. El siguiente cuadro. Ahora vamos a ver los rendimientos de campo, algo similar, el mismo comparativo que hicimos contra las dos zafras anteriores. Bueno, ahí vemos que en la región centro tenemos diferenciales importantes casi en todos los ingenios, con excepción del Carmen, que aparece con un incremento de 8.6%, y San Nicolás, que solo tiene un diferencial del 1%. El resto de los ingenios pues están el 10%, Providencia 5.7 menos, pero ahí está Moxoro con el 15%, Progreso 25%, Constancia el 13%, que son los ingenios más afectados por algún fenómeno que se vio. En la siguiente vemos a la región del noreste, bueno, también hay diferenciales del 8 y del 13, Puga no operó. En Huastecas vemos caídas importantes, independientemente de que no hayan terminado de cosechar. Bueno, esos son números de la mayor parte de la cosecha que están teniendo, y a nivel de rendimiento de campo las caídas son muy importantes, ¿no? Ahí tenemos el caso de Pánuco con 33.5% y Plan de Ayala con el 32.2%. Entonces, toda la parte de Huastecas tiene ese fenómeno de... Bueno, el que menos tiene es el 12%, que es Plan de San Luis. La siguiente, en el Golfo Centro, bueno, las caídas son un poco menores, con excepción de Mahuislán, que tiene un 14.7%, el modelo menos 9.4% y la Gloria 0.7%, a pesar de que son ingenios que tienen posibilidad de riego, aunque no todo, ¿sí? Porque una gran parte ya es de temporal.
En la región de Papaloapan vemos interesante, solo López Mateos tiene menos 0.8, bueno, menos 8.9, perdón, pero Ciasa tiene más, 2.7, San Cristóbal 1.5 arriba, San Pedro está prácticamente igual, y Tres Valles tiene 7.3% arriba. Entonces, caso de Papaloapan, prácticamente mejoró la productividad del campo en cuanto a toneladas de caña por hectárea. La siguiente. Bueno, en el centro vemos que el más afectado fue Atencingo en rendimiento de campo. Es un ingenio que tradicionalmente ha tenido más de 100 toneladas por hectárea, ha sido el que toda la vida ha sido con récords de 116, 120 toneladas por hectárea de promedio. Este año no bajó de 100 cuando menos, ¿no? Pero Casasano estuvo un poco abajo y Zapata, que también, como vemos ahí, ha estado arriba de las 90 toneladas y ahora bajó. Y en el caso del Pacífico Sur, pues Pujiltic 5.5 menos y Huistla 4.6 menos. Ahí habría que ver cuáles son las causas, ¿no? La siguiente. En el Pacífico, con excepción de Pedernales, que está en 0, que sería que tiene 4.3 arriba. José María Morelos, otro caso también, donde tiene un aumento en la producción, llegó a 71.66, cuando sus promedios andaban en menos de 70. Ahí mejoró la producción. En Pedernales, que sería, hay otros que están abajo, como Tamazula. Perdón, Tamazula también tiene 11.9 toneladas arriba. Aunque Tamazula, pues tradicionalmente también tenía rendimientos arriba de 100 toneladas por hectárea, parece que está recuperando los niveles que tenía anteriormente. En la región sureste vemos que San Rafael de Puctay y La Joya tienen diferenciales de 5.9 y 4.7. Pero lo que es en Tabasco, que es en Juárez, Santa Rosalía y en la Chontalpa, los dos ingenios tienen prácticamente 20% abajo. Debe haber ahí alguna causa importante que ha hecho que esa caída de lo que sería en Tabasco, ¿sí? La siguiente, parece que terminamos. Pues eso es lo que teníamos para presentarle, para que pudiéramos ver cómo el comportamiento en general es una disminución de la producción, pero no es generalizado. Hay zonas donde está más acentuado el problema y bueno, habría que... Y si fuéramos a sacar las zonas con mayores caídas en los rendimientos, Sería Huastecas, sería la parte de Tabasco como tal, en la región central de Veracruz, quizás son las tres zonas con mayor caída. ¿Sí? O sea, la zona de Córdoba. La zona de Córdoba, la zona de Huasteca, San Luis y Tabasco. Coinciden con sí, la mayoría de todos prácticamente están en el Golfo de México, ¿no? Sí, así es. Exacto. Doctor, y si esto lo traducimos a pesos, todo lo que dejó de entrar de recursos hacia los productores, hacia el campo y a la industria azucarera en general, ¿no? Es una pérdida bastante fuerte. Sí, es una pérdida importante, sobre todo que se tuvieron costos de producción altos. Así es. Sí, en el caso del fertilizante, que estuvo 300% arriba de lo que costaba anteriormente, pues es un impacto fuerte. Aunque llama la atención porque también entre las causas que platican mucho los productores en los contactos que tenemos con ellos, se refieren, bueno, a la distribución de la lluvia, que lo vamos a ver posteriormente, a la cantidad de lluvia, pero también hay ingenios que tienen riego y tienen caídas importantes en el rendimiento, como puede ser, digamos, la Gloria, digamos. Sí, la verdad, pero por ejemplo, Pujiltic, que tiene 5.5% abajo, que es un ingenio que el 100% de la zona es riego y no tiene competencia, no tiene robo de caña, no tiene tampoco traer caña de otro lado. Entonces,
ahí debe estar pasando algo, ¿no? Eso no quiere decir que entre las causas, que es la razón de ser de esta plática, puede estar otras cosas que no es la lluvia. Sí, evidentemente es multifactorial el problema. Uno de los temas importantes pues es la fertilización, que en muchos casos no se dio de manera ni oportuna ni suficiente, ¿sí? Hay ingenios que, bueno, pues, en lo que hemos platicado con algunas personas de ingenios, sí tuvieron la visión de fertilizar suficiente y a tiempo, pero lamentablemente no todos lo hicieron, ¿sí? Y puede haber otros casos, hay casos de otros fenómenos climatológicos como inundaciones, puede haber, parece ser que este año no hubo problemas de bajas temperaturas, pero también se llega a dar, y plagas, ¿no? Así Otras cosas es. que pueden ser. Bueno, para continuar con el programa trazado, pues le damos la palabra al ingeniero, al maestro Luis, perdón, para que nos presente sus consideraciones sobre la distribución de la lluvia y los acumulados de lluvia en el Ingenio Central Progreso, que como vimos es uno de los que tiene mayores caídas de los rendimientos en esta zafra recién, que estamos en fase de culminación. Sin más, le damos la palabra para... Ok, doctor, gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Efectivamente, pues bueno, desafortunadamente el efecto climático lo estamos viviendo de manera bastante drástica. Los ingenios que dependemos más del temporal, y aún así incluso los de riego, ¿no? Están teniendo bastantes caídas y pérdidas, aunque también desafortunadamente esto es una condición pues mundial, ¿no? Y pues sí, cabe mencionar que Central Progreso, además de que tiene una zona bastante pedregosa, muy seca, pues tiene sus suelos muy delgados. Hace algunos años las precipitaciones eran de 1500, 1300, 1200 milímetros en promedio. Actualmente, desafortunadamente, se ha caído a 800, 900 y 1000 milímetros cuando mejor nos va. Y esto afecta a 9 municipios, que es la zona que compone la zona de abastecimiento de Central Progreso, en donde está considerado Paso del Macho, Camarón, Centla, Colonia Manuel González, parte del municipio de Atoyac, Carrillo Puerto, Camarón de Tejera, ya lo mencioné, Purga, Maliofayo Antamirano, Soledad de Doblado e incluso Cotazcla. Entonces, vean la importancia de nuestra industria en todos estos municipios, en donde derivado de esta situación, pues hemos tenido una drástica pérdida en la producción. Tan solo revisando algunos datos analíticos que tienen que ver con la producción actual, en enero del año pasado llovieron 25.8 milímetros, en febrero fueron 12.6, en marzo 5.5, en abril 1.7 y en mayo 52.2. Esto suma promedio de 100 milímetros en 5 meses. Sin embargo, sabemos que la caña necesita arriba de 150 milímetros mensuales para tener un desarrollo adecuado y alcanzar alguna producción cuando menos de 70 a 80 toneladas por hectárea. Pero a esto le sumamos que desafortunadamente también en el proceso de zafra no nos llovió. En enero fueron 2.7, en febrero fue 0, en marzo 37.9, bueno, pues ya cerrando zafra prácticamente nos afectó también en la producción. Sí, nuestro rendimiento, como bien decía el doctor, y pues está evidenciado, fueron 37 toneladas por hectárea. Si a esto le sumamos toda la problemática que tuvimos en la cosecha, pues las pérdidas son, como bien decía también hace rato el doctor, bastante fuertes porque no había mano de obra para el corte y esto obligó a incrementar todos los costos desde el corte, el alce, el acarreo y bueno, las pérdidas se fueron sumando. Y en esta condición, si no tenemos la suficiente humedad,
lógicamente viene en consecuencia un atraso en el desarrollo del cultivo, pero también la fertilización no solamente fue el problema la mala calidad de algunos fertilizantes, sino el desfasamiento en la aplicación. Nosotros tenemos un 60% de temporal en números cerrados. Y toda la caña de temporal se fertiliza en el mes prácticamente de finales de mayo, junio. Y la que cortamos en diciembre la estamos fertilizando prácticamente de 5 meses. ¿Sí? Desde ese momento pues ya tenemos un atraso todavía mucho más fuerte. Y además de eso, bueno, pues sabemos que los fertilizantes técnicamente se recomienda que deben de estar enterrados para que la caña y todas las plantas lo absorban por la raíz, puesto que es ahí donde la planta se nutre, ¿no? El agua es el vehículo, pero debe ser depositado en la raíz. Y entonces, pues lo depositamos tarde y mal. Y si a eso le sumamos que los nitrógenos tienen una alta pérdida, además de los fósforos y el potasio, pues se suma, ¿no?, a toda esa cantidad de pérdidas que hemos tenido. Desafortunadamente también en algunas condiciones se suma que se ha hecho cultura en algunos productores por controlar su maleza, que en estos ciclos ha sido mucho más fuerte porque tenemos más despoblación. En algunos campos que veníamos de despoblaciones del 20 y del 30%, actualmente ya alcanzamos valores de hasta 40 y 50%. Y eso provoca que haya más maleza, más competencia con la caña y más pérdidas. Y algunos productores, en la desesperación de hacer una limpieza más rápida y económica, aplican desecantes y queman la caña, y eso suma atraso en la producción. ¿Sí? Entonces, además de que también, bueno, hemos escuchado y sabemos que algunas plagas oportunas como el comejé, como el barrenador, pues también, ¿no?, se vuelven más agresivas bajo condiciones adversas, y pues al haber menos tallo, pues es más el daño que tenemos en el cultivo. Entonces, sí, desafortunadamente, pues hemos tenido una caída muy drástica por las condiciones de la poca precipitación que se han presentado en toda esta zona. Afortunadamente, bueno, el comité de producción y el ingenio hemos estado haciendo infinidad de gestiones, y nuestra zona de abastecimiento, que hace 15 años tenía un 5 o 6% de superficie de riego, actualmente ya anda hasta en un 35%. Y la gente sigue invirtiendo, y nosotros tratando de conseguir los recursos, cuando menos para que esa agua se utilice de la mejor manera y oportuna para poder mejorar la producción. Entonces, esa es la condición. Doctor, no sé si hay algún otro comentario. Sí, evidentemente, en la región de Paso del Macho, sobre todo, hay que buscar las alternativas de que haya, aunque sea riego de supervivencia, riego de auxilio, ¿no? Aunque no sean riegos tecnificados, que con todos los riegos que lleva el cultivo de la caña, pero sí hay que buscar alternativas para facilitar que al menos en esta etapa tan crítica, que es diciembre a mayo, pues la caña reciba algún tipo de riego. Así es. Y en realidad el que, sobre todo los productores chicos, con poca superficie, que no tengan riego, le va a ser extremadamente difícil producir caña, independientemente de las otras propiedades edáficas negativas que tienen los suelos, alta pedregosidad, que es difícil enterrar el fertilizante, y todas esas cosas conllevan a que cada momento tengamos menos caña, ¿no? Sí, además considerando que en esas condiciones extremas muchos productores siguen requemando. Bueno, tenemos que quemar por la situación que se tiene para la cosecha, pero sí hay que tratar por todos los medios de suspender la requema en toda esta región. Eso es fundamental, porque todos los trabajos que se han hecho se dan como promedio, que se pierden, claro está, dependiendo de la variedad, del momento en que se haga la requema, pero con la requema se pueden perder como promedio 17 kilogramos de nitrógeno, sin contar que perdemos humedad, tenemos más maleza, perdemos materia orgánica. Entonces, es realmente una
una labor que debemos suspender en todo el ingenio, en todas las áreas que tienen que ver con porque Correcto. las caídas de los rendimientos han sido estrepitosas. Pero, Entonces, ¿Mm? abundar un poquito en eso. Sí, por favor. Yo creo que para enfrentar el problema de la baja precipitación que se da, o para, sobre todo pensando en que cada día puede estar peor el problema con el cambio climático, tenemos que retomar muchos trabajos que se han dejado de hacer. Primeramente, hay que pensar en aprovechar el agua, en cuidar el agua, ¿no? Si bien es cierto, sobre todo en esa zona que nos cae la lluvia en verano, y que uno de los problemas que tenemos es no tan solo la cantidad de agua que se presenta durante el año, sino la mala distribución, que es lo que más nos afecta. Lo que tenemos que hacer es cuidar el agua, y entonces cuidar el agua significa pensar en que tenemos que tener un suelo que almacene agua, ¿sí? En todos lados. Y muchas veces la preparación del suelo no la estamos haciendo adecuadamente y por lo tanto no estamos profundizando debidamente el suelo para que este suelo pueda tener, ser un almacén que nos permita tener humedad para más tiempo. Por otro lado, lo que decía el doctor Milanés, cuidar la materia orgánica, eso también es importante. Y hay algunas otras formas de cuidar la humedad, que la planta sea más eficiente en el uso del agua que tiene. Una de las cosas es la utilización de silicio, un elemento que si bien no es de los elementos esenciales, de los nutrientes esenciales en la mayoría de las plantas, en la caña sí lo es. Y esto también nos ayuda a protegerla del estrés hídrico. Entonces, esa es otra de las cosas que hacer. Y la otra importantísima también es acordarnos que hay que cuidar la raíz. La raíz está expuesta al ataque del medio en algunos lugares, problemas edáficos como la toxicidad por aluminio, hace que se dañen las raíces y no tengamos un suficiente raíz para poder abastecer de agua a la planta. Y el ataque de plagas y enfermedades. Entonces, no estamos haciendo nada por cuidar la raíz. Entonces, tenemos que cuidar la raíz y cuidar el agua para poder aprovechar la poca agua que disponemos, ya sea de lluvia o de riego, y podamos tener mejores rendimientos, porque lo que se mencionaba, hay zonas de riego que disminuye el rendimiento, cuando deberíamos estar haciendo algo para incrementar los rendimientos de caña. En la mayoría de los cultivos que utilizan el agua adecuadamente, eficientemente, está incrementando las producciones en otro tipo de cultivos. Y nosotros en caña no lo estamos haciendo, cuando menos en este país. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, hemos platicado de los problemas que han incidido en los bajos rendimientos y en primer lugar, bueno, con la explicación del maestro Luis, pues evidentemente la lluvia, la distribución de la lluvia sobre todo, es uno de los factores o de las causas fundamentales que han incidido en estos bajos rendimientos. Pero también queremos insistir en algo que ya estuvo platicando el doctor Israel, que es el uso de los fertilizantes. Indudablemente que el año pasado, por todas las coyunturas nacionales e internacionales que se presentaron, en las cuales no vamos a profundizar, pues subieron enormemente los agroquímicos en general y los fertilizantes en particular. Esto conllevó a que, y hay que pensar que existe el consenso de que el uso de los fertilizantes constituye entre un 15 y un 25% del rendimiento de la caña de azúcar. Hay consenso en eso de todos los que de una forma u otra
trabajamos en la nutrición de la caña de azúcar. Si a esto le añadimos otro dato importante, que es que son los índices de aprovechamiento de los fertilizantes. Digamos, el fósforo, tan importante para el desarrollo del sistema de raíces, pues los coeficientes de aprovechamiento del fósforo están entre 15 y 35% del fósforo que aplicamos en el campo. Extremadamente bajo. Para el nitrógeno está entre 35 y 45%. Así es. También bajo. Y para el potasio hay consenso que está entre el 40 y el 60%. Así que tenemos que optimizar el uso de los fertilizantes. Si estaban caros y no lo aplicamos adecuadamente y en el tiempo adecuado, pues incrementamos las pérdidas que tenemos. Por tanto, tenemos que utilizar los fertilizantes de forma tal que incrementemos el porcentaje de aprovechamiento por la planta. Y por eso insistimos tanto en la necesidad de enterrar el fertilizante, al menos en esta primera aplicación que normalmente se hace. Y que hemos visto en todo este deambular por los campos de cañas de estas regiones en la cual tiene acceso Finsa, ¿no? Y es que en este deambular hemos visto que algunos productores no aplicaron fertilizante el año pasado. Incluso no aplicaron ni otros agroquímicos. O sea que hubo mucha competencia de la maleza con la caña y no se aplicó fertilizante. Inclusive, hace 2 meses o algo así, que visitamos un productor en la cuenca y no había aplicado absolutamente ningún fertilizante. Otros productores, bueno, pues estaba caro el fertilizante y entonces, bueno, vamos a aplicar foliares. Hay foliares que son relativamente económicos, otros más caros, pero siempre hay que ver el foliar como un complemento de la fertilización. ¿Por qué? Porque el foliar optimiza los mecanismos de la planta, tanto de resistencia a plagas, enfermedades, como de absorción de nutrimentos. Y además desestresa la planta. Pero la planta tiene que comer, tiene que tener un sistema de raíz adecuado, el cual puede estar dañado por la incidencia con todo el cambio climático y demás de plagas en específico, como pueden ser los barrenadores, como pueden ser las termitas, como pueden ser los picudos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tratar por todos los medios de hacer una fertilización adecuada. Y hay productores, aquí bien cerca en Potrero Viejo, me decía hace 15 días, no, yo el año pasado hice las 2 aplicaciones de fertilización foliar que ustedes mismos me recomendaron y no se me cayeron los rendimientos, tuve el mismo rendimiento en 35 hectáreas. Y efectivamente, y le dije, bueno, ¿y qué fertilizante vas a aplicar este año? Y me dijo, no, el mismo. Sí, pero ¿qué sucede? Que eso pudo sucederle y le puede suceder a un grupo grande de productores, siempre y cuando los suelos sean suelos de primer nivel, o sea, suelos ricos en nutrimentos, suelos con material orgánico alto. Entonces, claro está, optimiza la aplicación del foliar, optimiza el desarrollo de la planta y puede pedirle al suelo y entonces comer la caña. Pero este año es la que el suelo puede prestarle. Tal vez el año que viene le pueda prestar, pero ya el tercer año el suelo le va a decir, no te puedo prestar porque no tengo, ¿no? Entonces, son cosas que el productor tiene que manejar. No siempre el suelo va a tener los nutrimentos para prestar, sino que hay que ir a una de las leyes de la nutrición de las plantas y de la caña, por supuesto, que es la ley de restitución, ir restituyendo al suelo lo que la planta le va a extraer. Eso es importante.
Y en otros casos, pues los productores aplicaron, como estaba tan caro, claro está, no le alcanzaba el dinero, lo cual es lógico. Hay productores que me decían, tengo que decidir entre comprar fertilizante y comer, y decidí por comer. Entonces, es lo más lógico del mundo. Pero entonces aplicaron menos cantidad. Pero esperando que el fertilizante bajara de peso, demoraron mucho tiempo y ya lo empezaron a aplicar en finales de julio, hasta en un productor inclusive a principios de septiembre me preguntaba que si aplicaba el fertilizante. Sí, Entonces hay que tener en cuenta que el gran periodo de crecimiento de la caña para esta zona está alrededor del 15 de mayo y el gran periodo de crecimiento se extiende por unos 4 meses hasta el 15 de septiembre. Después ya empieza a faltar la luz solar, es menor por las altas nubosidades, empieza a bajar las temperaturas sobre todo por las noches y ya entonces los rendimientos ya terminó el gran periodo de crecimiento. Y entonces se aplicó el fertilizante tardío, pues ya no lo va a poder utilizar. así es. Y así, hay otros productores que, bueno, se fueron por la compra de fertilizantes baratos, que tuvieron muy a la moda, y todavía se venden algunos fertilizantes baratos. Pero no es menos cierto que si todas las empresas compran a los mismos barcos, a los mismos precios, y compraban y compran caro, pues mezclen y venden barato. Por tanto, ojo con esos precios más baratos que pueden acarrear dificultades. No digo que todos, pero sí son cosas que estuvieron sucediendo y que incidieron en los bajos rendimientos. Otras alternativas que los productores han ido utilizando es algunos productos biológicos que han ido utilizando ellos o composta que han ido haciendo, y en realidad todos los productores aquellos que puedan utilizar de una forma u otra los productos orgánicos, composta, cachaza, composta de estiércol, gallinaza, por favor, eso siempre la caña se lo va a agradecer. Sí. Siempre se lo va a agradecer y es importante. Y entonces sí pueden hacer sus trueques, pudiéramos decir, por llamarlo de algún modo, y tratar de incorporar productos orgánicos que van a ayudar mucho al suelo y a la caña en este caso. Eso, en sentido general, es las cosas que hemos estado viendo con la situación de la nutrición y los efectos de la nutrición en los bajos rendimientos que se han ido obteniendo. Y que sí, en realidad, repito, es consenso que entre el 15 y el 25% de los rendimientos de la caña de azúcar están relacionados con la fertilización que hagamos cada año al cultivo. Correcto. No sé si tiene alguna otra cosa de esto de nutrición para pasar a otra de las posibles causas. Sí, bueno, definitivamente lo que menciona el doctor es que tenemos que hacer un uso eficiente de los nutrientes. Para ello tenemos que pensar en que lo tenemos que hacer en la cantidad suficiente, en el momento adecuado, que generalmente va a ser al inicio del ciclo del cultivo, y en la forma correcta. Veo en uno de los comentarios que estaban poniendo ahí, preguntando acerca de la forma de aplicar, si era conveniente el tema de aplicarlo al centro de la cepa, y evidentemente pues sí, es la mejor forma de hacerlo, ¿sí? Enterrarlo sobre la cepa con los implementos de disco central para que quede en el mejor lugar donde la planta lo puede tomar y sobre todo que esté disponible para que lo vaya absorbiendo y no se nos pierda, ¿no? Es la mejor forma de fertilizar, pero sí es importante tener en cuenta el cómo, el cuánto y cuándo, ¿no? Todo es al principio en cantidades suficientes de las que extrae el cultivo para no descompensar el suelo y en la forma correcta. Eso es importantísimo. Pero hay que tomar otra. Cuando hablaba el doctor Milanés de los fertilizantes foliares, la mayoría de ellos tienen elementos menores, que es uno de los temas que descuidamos mucho. Nos hemos
quedado con el NPK y a veces ni siquiera el NPK, tiramos solo nitrógeno, pero debemos de aplicar, acordemos que la planta requiere, en el caso de la caña, 19 elementos, ¿verdad? Algunos los toma del aire, pero la mayoría los tiene que tomar del suelo. Y si esos elementos no están disponibles en forma suficiente, hay que agregarlos para que la planta se pueda desarrollar adecuadamente. Entonces, que soporte las condiciones de estrés, a veces de sequía, a veces de temperatura, que generalmente se habla de estrés de temperatura cuando hay frío, como las heladas, pero hay regiones aquí cerca de nosotros, la zona de Tierra Blanca, todo eso, donde hay estrés de temperaturas altas, ¿sí? Donde las temperaturas son por encima de la temperatura en que la planta puede desarrollarse, ¿sí? La caña tiene un rango de temperatura mínima y máxima, y aquí están temperaturas por encima de ello. Entonces requerimos que la planta esté vigorosa, que esté bien nutrida para que pueda soportar tanto las altas como las bajas temperaturas y pueda seguir creciendo, haciendo sus funciones. Pero tiene que tener todos los elementos. Y acordarnos, los suelos de la región, en los estudios que se han hecho en la mayoría de los ingenios, son deficientes en magnesio, la mayoría, en boro, en zinc y en cobre. Entonces son elementos que debemos de tomar en cuenta y que los debemos de agregar, ya sea con las mezclas granuladas o como un complemento en una aplicación foliar. Siempre va a ser muy importante cuidar la materia orgánica y algún otro tipo de las correcciones en el tema del pH, con cachaza, con cal, con dolomita, el silicio que les mencionaba. Entonces, creo que es es un complemento donde todos debemos estar capacitados, conscientes de lo que hace falta, ¿sí? Para hacerlo. Afortunadamente la industria de la caña de azúcar tiene una fortaleza importante que, bueno, hoy en México son 50 o 52 centrales donde procesan caña, que existen comités de producción y calidad de cañera, que deben de coordinar y se deben de poner de acuerdo con los ingenios para coordinar todas las acciones, en este caso de nutrición, en el caso de riego, el control de plagas, ¿verdad? Para que seamos más eficientes en esta producción. Yo siento que se ha estado descuidando en la mayoría de los ingenios, no digo que todos, hay algunos que sí lo hacen, pero los ingenios se han preocupado más en tener caña, aunque la tengan que ir a traer a China, ¿sí? Pero en lugar de pensar en incrementar la producción vertical de sus campos. Hay que desarrollar a los proveedores de caña. Hay que atender la parte técnica, el comité de los ingenios, preocuparnos por coordinar las acciones para hacer las cosas que se tienen que hacer para evitar caídas de producción e incluso, ¿sí?, preferentemente mejorarlas. Pero todo tiene que ser acciones coordinadas para que tengan sobre todo lo que se requiere, los insumos en forma oportuna, que eso es lo que nos afecta mucho. De nada sirve fertilizar la cantidad que debe ser, pero si lo hacemos tarde, o controlamos tarde una maleza, o controlamos tarde una enfermedad o una plaga, va a tener un impacto importante, económico, y como mencionaba el maestro Luis, la economía de la región se ve muy afectada. Bueno, entonces le propongo pasar a otra posible causa de los bajos rendimientos, que para nosotros es la despoblación de los cañales, de los campos con caña de azúcar, que es un factor multidimensional, pudiéramos decir, porque podemos tener despoblación en los cañales por muchas causas. Puede ser por plagas, tanto nos quejamos de los barrenadores, las termitas, el atéridus. También puede ser por enfermedades
también puede ser por daños mecánicos, como pueden ser las quemas y las requemas, que se pierden muchas cepas, puede ser por la mecanización, etc. Puede haber despoblación en los cañales por muchos factores. También por los problemas de estrés por sequía, se pierden cepas, no salen pelillos en esas cepas y desaparecen. Y desgraciadamente parece indicar que siempre siguen aumentando las temperaturas, seguimos hablando y sufriendo los cambios climáticos. En muchos lugares llueve mucho menos, en otros hay acumulaciones de lluvia que producen inundaciones y también hay pérdida de cepas. En definitiva, hace unos días tuvimos con un productor que tiene nominalmente 200 hectáreas, después que caminamos aquello con un sol tremendo, etc. Pues calculamos entre las cosas que medimos y eso, bueno, había alrededor de un 30% de despoblación. Le decíamos, bueno, pero el problema es que tú no tienes 200 hectáreas, tienes 140, ¿no? Porque las otras 60 hectáreas no tienen caña. Y para poder, y le aplicaste fertilizante, y si lo enterraste, se lo aplicaste a todo, le aplicaste agroquímicos, control de maleza, hiciste control de maleza para 200, pero nada más tiene 140. Lo otro fue dinero que se fue a la basura. Además, si no hay caña, hay hierba, hay malezas. Entonces, pues esto incrementa los costos y realmente de las 200 hectáreas estarían unas 140. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? No tenía agua, o sea, para riego. Entonces, pero sí tenía posibilidades de llegar el agua, ¿no? Hay que ver cómo se vamos arrimando el agua al surco, ¿no? De una forma o de otra. Y entonces, bueno, lo otro era la resiembra, ¿no? Aunque hay un viejo eslogan en caña que dice que la mejor resiembra es una buena siembra, ¿no? Pero sí hay momentos que hay que resembrar y hay muchas variantes para hacer resiembra. Pero claro, hay que verla campo a campo y lugar a lugar, porque de acuerdo al lugar, bueno, pues se puede hablar para un tipo de resiembra o para otro, acorde a inclusive a las condiciones del clima, sí, y cuando se presenta y el momento que se presenta. Pero indudablemente que la despoblación, siendo un factor, un elemento multifactorial, está incidiendo enormemente en los bajos rendimientos en los campos cañeros de estas zonas que son las más sufridas, ¿no? Y generalmente cuando se llega a un cañal, un campo con caña, una parcela con caña, pues si tiene buena población, se puede trabajar. Ahora, si no tiene buena población, pues ya no merita, ¿no? Y entonces hay que ver, de acuerdo a la producción que se vaya teniendo, bueno, si es mejor resembrar o es más factible voltear y hacer una buena siembra. Y claro, siempre para una buena siembra hay que tratar de tener una semilla adecuada y seleccionar la variedad que mejor se avenga a las condiciones particulares de esa región. ¿Tienen algo sobre la población, etcétera? ¿Algún otro factor que considere? Pues aquí la recomendación, pues mucha gente hace un esfuerzo y resiembra. La resiembra pues es costosa, hay que abrir el surco, hay que conseguir la semilla, hay que pagar jornales. Pero es muy importante que consideren buscar dentro de lo posible la misma variedad que tienen en el área, porque si empezamos a meter otras variedades, pues lógicamente mezclamos los campos y disminuimos ahí la calidad que se busca, ¿no? Para la extracción de azúcar. Sería una recomendación. Y lo que comentaba hace rato, tratar de eliminar el uso de desecantes dentro del campo. Las plantas, como todos lo sabemos, se alimentan por sus hojas, por la raíz extraen sus nutrientes, ¿sí? Del suelo, el agua es el vehículo, pero en las hojas es donde fabrican sus alimentos para desarrollarse y bueno, poblarse. Pero si la quemamos esa hoja con los desecantes, pues lógicamente estamos perdiendo ahí también producción. Entonces es muy importante no aplicar desecantes
dentro del campo. Esa sería nuevamente mi recomendación. Sí, precisamente ayer visité a un productor que estaba haciendo una resiembra en una parcela que originalmente es de 2086, CP 72-2086, y la estaba resembrando con 290. O sea, Mayarí hoy, MET 69-290. Entonces, eso es importante, Sí. que debemos resembrar con la misma variedad, porque después aquí están los dos extremos, ¿no? O está en este caso de ayer, o sea, una variedad que necesariamente tenemos que cosechar a muy tardar antes que termine el mes de enero, y resembrarla con una variedad que para mediados finales de sábado. Así es. Eso desgraciadamente sucede, y tenemos que seguir trabajando en este sentido, ¿no? Ir intercambiando con los productores, y esto realmente puede ayudar decisivamente a la producción. Sí, yo creo que la resiembra se debe hacer solo en los primeros cortes, o sea, en soca, o sea, cuando cosechamos planta, sellar lo poco que se haya perdido, quizá en un segundo ciclo, porque el tema es que luego queremos resembrar cuando ya tenemos despoblaciones del 30-40%, y entonces ahí la recomendación es definitivamente hacer la demolición de esa cepa y sembrar nuevamente, porque si no vamos a generar demasiada mezcla, es costoso, no hay suficiente mano de obra, que es otro de los grandes problemas. Entonces, lo que sí es que hay que resembrar las socas, o sea, cosechamos en planta y resembrar, porque siempre vamos a tener una pérdida de cepa. Entonces, para mantener más tiempo una buena población y hacer todo lo posible para evitar que se pierda cepa. O sea, controlar lo que ya se mencionó, controlar las plagas, las enfermedades y todo lo necesario para evitar que haya la compactación que se da con el paso de la maquinaria, hacer las labores de subsuelo central o lo que se tenga que hacer para descompactar y no tengamos pérdida de cepa. Creo que es lo mejor, y solo hacer resiembras en los ciclos más jóvenes, en los primeros retoños, como dicen aquí los amigos cubanos. Sí. Hay algunas preguntas por ahí, que creo que, mire, de los amigos de Tangamanga estaba por ahí también, ¿no? Sí. Saludos, muchas gracias. Sí, de Tangamanga, hablando sobre enterrar el fertilizante, ¿qué opinión tienen sobre la fertilización al centro de la cepa? Sí, en realidad hay que enterrar el fertilizante, lo he visto enterrado, y no hace mucho que lo vi ya haciendo la operación en el centro del entresurco. O sea que tiene que ir la raíz allá, que tiene geotropismo positivo, pero tiene que ir, caminar la raíz hasta allá, crecer hasta allá para tomarse poder asimilar el fertilizante. Entonces hay que tratar por todos los medios de enterrar el fertilizante bien a ambos lados del surco, o sea, pero a unos 10-15 centímetros y a 10-15 centímetros de profundidad a ambos lados. O eso se puede hacer con ganchos, y también se puede hacer con Disco central. Y también se puede hacer en el centro de la cepa con disco central. Esto es algo así como abrirle la boca al cultivo de la caña y ponerle la comida. Así es, Indudablemente que todo lo que se ha hecho a nivel de extensión da mejores resultados el enterrar el fertilizante con disco central al centro de la cepa. Muchos productores dicen que le puede afectar el cultivo. No, señor, no lo afecta. Abre el disco central, abre el centro de la cepa, pero ayuda a que haya más aireación y a que se desarrollen los nuevos pelillos con mayor vigor. Por tanto, el que pueda hacer enterrar el fertilizante con disco central en el centro de la cepa, bienvenido sea. Es una buena alternativa. Y muchas gracias por la pregunta a los amigos de Tangamanga. El señor Ignacio dice: tipos foliares recomendables para complementación.
Bueno, hay un sonido extraño por ahí, pero no le hagan caso. Nosotros hemos trabajado en los últimos años con una combinación de fertilizantes foliares. Y hemos trabajado con nutrimentos o compuestos de diferentes empresas. Y hemos llegado a una mezcla, pudiéramos decir, con muy buenos resultados y relativamente barata. Hemos trabajado con un soluble triple 18 que tiene micros, ya decía el doctor, las necesidades de los micros, y tiene magnesio. Y le adicionamos ácido húmico y fúlmico que tenemos en presentaciones de Fertihumo, Novagreen Hume, etc. Pero sí le incorporamos los ácidos húmicos y fúlmicos, que lo hemos probado separadamente y dan resultados. Y le hemos incorporado un bioestimulante, que es un producto elicitor que se produce en México, por allá es en Monterrey, que se llama Enerplan, un buen estimulante que se ha utilizado en muchos cultivos, y entre ellos caña de azúcar. Y entonces utilizamos 4 kilogramos del soluble triple 18, 2 litros del Fertihumo, que son los ácidos húmicos y fúlmicos, y un sobre de Enerplan, que es de 20 gramos, y esas combinaciones para 200 litros de agua, un tambo, y aplicarlo bien temprano en la mañana, aprovechando el rocío, inclusive puede ser en seco, y esto nos ha ayudado mucho y hay una respuesta, claro está, de la caña de azúcar, del cultivo. Ayuda principalmente a activar los mecanismos de absorción de nutrimentos, control de plagas y enfermedades, y ayuda en sentido general a desestresar la planta. Esto se puede hacer en una aplicación, meses de marzo, abril, cuando no damos, digamos, edad del pelillo, porque porque varía mucho de una zona a otra, y entonces cuando el pelillo tiene de 30 a 40 centímetros, hacemos la primera aplicación y posteriormente a los aproximadamente 20 días hacemos una segunda aplicación. Claro está, manteniendo la primera fertilización con valga la redundancia, con fertilizantes granulados, enterrado, y posteriormente ya con lluvia, con humedad, bueno, pues hacemos la segunda aplicación de mezclas en estos casos. Tenemos las mezclas que hemos ido adaptando de acuerdo a las necesidades del fertilizante y la dosis acorde con el rendimiento de campo esperado. No sé si ustedes tienen algo que decir, ¿no? No, está correcto. Hay una pregunta ahí. Sí, pues. Respecto entre la cachaza y la composta, ¿cuál recomendarían? La composta siempre va a ser más recomendable porque la composta ya se procesó, cualquier residuo orgánico, ya están mineralizados los nutrientes y son más fáciles de absorber por la planta, además de que se utiliza menos volumen de material. Entonces, definitivamente la composta es mejor. Correcto. La cachaza tiene también sus grandes beneficios, pero recordemos que en el momento de la descomposición eleva su temperatura y puede causar daños a las cepas si se quiere aplicar en socas, y a la siembra si se quiere aplicar en una siembra, ¿no? Entonces sí es importante ahí que se distribuya de acuerdo a la recomendación de cada ingenio, y bueno, se haga con la preparación del terreno para la siembra. Eso sería lo más recomendable. Sí, es importante que todas las enmiendas, tanto orgánicas como inorgánicas, en el caso de las aplicaciones de cal, tratar de mezclarla con el suelo. Y en todos los casos. Y en el mejor momento es
al momento de la reposición, cuando volteamos, Claro. ya sea con disco, ya sea con vertedera o ya sea como debería ser, que es con subsoleo cruzado, y entonces aplicar el producto orgánico o el producto biológico y posteriormente incorporarlo con rastra, ¿no? Y ya posteriormente surcar. Cuando se utilice cachaza, que se puede, hay suelos que admiten hasta 300 toneladas por hectárea, sí hay que dar un tiempo, que a veces hasta puede prenderse la luz, y hay que dar un tiempo para que se vaya incorporando o meteorizando y posteriormente incorporada al suelo. Y al momento de la siembra, pues sí, se va a tener que ver obligado a aplicar un insecticida porque puede haber presencia de plagas que pueden dañar el trozo ya en el momento de la siembra. Esa es la idea. Sí, otra cosa, doctor. Bueno, ahí mencionan de que el análisis del suelo es importante. Por supuesto, si se tiene la posibilidad de tener un análisis de suelo, se podrá hacer una recomendación más precisa de las necesidades que cada productor tiene. Y no solo cada productor, sino en cada sección de su terreno puede haber diferentes necesidades con diferentes cantidades de nutrientes. Los análisis de suelo son importantísimos para tener idea de lo que tenemos que aplicar. Ojalá y todos tuvieran esa posibilidad. Sí, indudablemente que los análisis, los estudios de suelo son muy importantes, pero fíjense en algo esencial. Cuando se hacen los análisis de suelo y después los especialistas trabajan con esos análisis de suelo, llegan a una recomendación y esa recomendación hay diferentes formas de llegar, pero en general se utilizan 4 aspectos: las necesidades del cultivo, rendimiento de campo esperado, aprovechamiento de los fertilizantes que hablamos hace un rato de ellos y lo que aporta el suelo. Cuando el productor no tenga el análisis de suelo, pues no va a tener esos 4 aspectos para llegar a la mezcla, a la fórmula que va a aplicar. Bueno, pero entonces sí tiene 2 al menos, que es la necesidad del cultivo y el rendimiento de campo esperado. Las necesidades del cultivo para cada elemento, por supuesto, nutricional es distinto, pero como promedio la caña necesita de 1.2 a 1.5 kilogramos de nitrógeno por tonelada de tallo. Necesita de 0.4 a 0.5 kilogramos de fósforo por tonelada de tallo. Y necesita de 1.8 a 2 kilogramos de potasio por tonelada de tallo. Y el rendimiento de campo esperado, el productor lo conoce más que nosotros, porque sabe lo que esa parcela le dio el año pasado, cómo está la población, cómo está pintando la lluvia en los tiempos que están transcurriendo, y sobre esa base puede decir, bueno, voy a obtener 100 toneladas por hectárea, digamos, voy a tener 80. Bueno, si voy a obtener un rendimiento de 80 toneladas, pues lógicamente voy a sacar de mi cañal 80 para que sean números redondos por 1.5. Bueno, pues son 120 kilogramos de nitrógeno. De fósforo serían 80 toneladas que pretende obtener por 0.5. Serían 40 toneladas de fósforo, kilogramos de fósforo. Y de potasio serían 80 por 2, 160. O sea que para obtener esas 80 toneladas necesitaría 120 de nitrógeno, 40 de fósforo y 160 de potasio. Y eso, un poco de como cuenta de tienda de abarrotes, pues puede llegar el productor a definir lo que necesita aplicar en su cañar. Correcto. Para esto también es muy importante la asesoría, ¿no? Sí, claro. Por la oportunidad de la aplicación y porque si hacemos análisis de suelos y aplicamos una fórmula en base al análisis, pero tenemos despoblación, nos gana la maleza, no fraccionamos la fertilización, entonces no tiene caso. No lo enterramos. Así es, entonces es muy importante la asesoría técnica para que valga la pena el manejo integral de la fertilización, ¿no? El señor Isidro,
¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué tal funciona el riego por goteo superficial, así como la fertilización superficial? Bueno, el riego por goteo es bueno siempre. Si se entierra, tiene la dificultad que a veces se tupe en la salida, pero sí funciona. A veces resulta un tanto caro, pero el productor que puede hacer la inversión, bienvenido sea, ahorra mucha más agua, o sea, con menos agua camina más Así es. y puede hacer un aprovechamiento óptimo del agua, ¿no? Y la fertilización, bueno, puede encaminarla por el mismo sistema de riego o puede, si no tiene permanentemente la manguera, bueno, pues puede enterrar el fertilizante granular o si no, dosificar solubles a través del mismo sistema de riego. Eso está establecido, lo que desarrollan sistema de riego, bueno, pues, mira, ahí está mi hija, gracias. Sí, es muy importante ver la cantidad de agua, efectivamente, como decía el doctor, porque hay quienes lo hacen de manera superficial, recogen la cinta y la utilizan para regar en otra fracción, pero también hay que levantarla porque si no la cosecha se va a quemar esa cinta, ¿no? Y en ocasiones hay algunos animalitos de monte que luego lo roen la cintilla y la afectan y provoca pérdidas. Entonces, sería cuestión de una buena asesoría ahí para que se haga Claro, un buen sí, trabajo. eso es importante. Así es. Bueno, Diego Palmero, de por allá casi llegando a Isla. Ujú. Sí, realmente que manejamos en los paquetes nutricionales de FINSA, Está bueno. que son mezclas que se han ido adecuando para las necesidades del cultivo y cuando no tenemos estudios de suelo, bueno, pues hacemos una primera aplicación con 20, 10, 20 premios. Este premio nos quiere decir que tiene micros, fundamentalmente los micros deficitarios en esa zona de tu rancho, que son boro, zinc y en algunos casos el cobre. Entonces, y además tiene magnesio. De esa forma, hacemos la primera aplicación tratando siempre de enterrarlo. Pero recuerda que el gran problema de tu rancho son la despoblación de tus cañales. Eso es importante. Y en la segunda aplicación, que normalmente se hace ya con humedad, con lluvia, bueno, pues bajamos un tanto más el fósforo y subimos el potasio. O sea, con la 20, 05 o 25 premium, que tiene micros y tiene también magnesio. Y de esa forma trabajar. Y la dosis, bueno, manejarla en función de tu rendimiento de campo esperado. De forma tal de que por cada tonelada que tú esperas obtener, aplicar 1.5 kilogramos de nitrógeno, 0.5 de fósforo y 2 de potasio. De esa forma. Y si dice que tienes el fertilizante, bueno, pues pudieras incluir un segundo elemento para dosificar lo que necesita tu cultivo sobre la base de los índices de aprovechamiento de cada fertilizante en particular. Que como te decíamos, para el caso del fósforo está entre 15 y 35% el porcentaje de aprovechamiento, para el nitrógeno de 35 a 45 y para el potasio de 40 a 60%. Esos son los elementos. ¿Qué otra cosa? Gracias. Valdivia. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre la importancia del silicio? Bueno, eso le damos la palabra al doctor Israel, que precisamente mañana tiene una plática sobre silicio. Adelante. Sí, bueno, la importancia tiene que ver en lo que comentábamos hace rato, con la eficiencia en el uso del agua por la planta, que disminuye la transpiración de la planta cuando las condiciones son extremas, ¿no?, de estrés, entonces nos ayuda a aprovechar mejor el agua, pero tiene muchas otras ventajas.
como es evitar la toxicidad de algunos elementos que pudieran estar presentes en el suelo y que pueden intoxicar a la planta, como podría ser el aluminio, principalmente en los suelos ácidos, que en esta región tenemos problemas de aluminio, y entonces es tóxico, y el silicio nos ayuda a controlar eso. También nos ayuda a mejorar el pH, a mejorar la absorción del fósforo, que es uno de los problemas que tenemos, y luego es un constituyente de la pared celular, sobre todo en las hojas, donde puede ayudar a evitar que ingresen las enfermedades, sobre todo las fungosas. Se ha demostrado que la roya, la mancha de ojo, puede disminuir su ataque cuando la planta está bien abastecida de silicio. El silicio está en el suelo, prácticamente todas las rocas del suelo tienen silicio, pero no siempre está disponible, no siempre puede ser absorbido por la planta porque no está en la forma que debe ser absorbido. Entonces el silicio se va desbloqueando, podríamos decir, del suelo, se va cediendo a la planta, pero también se lixivia, como sucede con las bases, como sucede con el potasio, con el calcio, con el magnesio, cuando estamos en suelos con alta precipitación, entonces se nos pierde, entonces no hay suficiente. Pero el silicio es el elemento que más extrae la planta. La caña de azúcar junto con el arroz son las plantas que más consumen silicio. De hecho, el silicio, la caña de azúcar lo absorbe más que el potasio. De acuerdo con lo que decía el doctor Nelson hace un momento, bueno, pues el potasio es el que más se absorbe del NPK, pero el silicio se absorbe más que el potasio. Entonces la planta requiere más silicio, y si no hay en el suelo disponible, tenemos que agregarlo para tener tallos más turgentes, hojas más erectas para que puedan captar mejor el sol, hojas con algún cierto grado de dureza mayor para que no pueda ser penetrado por los hongos o por algún trozador, gusanos o chupadores, trips, o en este caso la mosca pinta. Entonces tiene una función muy importante en la caña de azúcar. Sin ser un elemento esencial, porque se supone que son 17 elementos los que hasta ahora se han determinado, el silicio junto con el sodio son dos elementos más que son esenciales para la caña de azúcar. En general son 17 para todas las plantas, pero para el caso de caña de azúcar son 19, y en este caso es el silicio. ¿Cuánto aplicar? Que era una de la parte de la pregunta que decía. Bueno, estamos pensando que dependiendo de lo que hay en el suelo, pero con 100 kilos de alguna fuente de silicio que debemos estar agregando cada año, sería suficiente para tener una mejor respuesta de la planta ante los problemas de estrés que pudieran ser de altas temperaturas, de bajas temperaturas, de aprovechamiento del agua, de mejorar las condiciones edáficas del área de las raíces, evitar la toxicidad de manganeso, aluminio, entre otros, y el ataque de plagas y de enfermedades, ¿sí? Entonces, no sé si con esto quedó más o menos claro lo que preguntaba ahí Valdivia. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta por ahí, de aquí no vemos. ¿Había alguna pregunta por ahí de Manolo López? No. No. Ajá. Bueno, agua, vino. Sí, realmente es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Sí,
ahí sí va a influir mucho lo que hayamos perdido de población de los cañados. Porque indudablemente que los fertilizantes ya están tomando, o han tomado precios asequibles, pudiéramos decir, no a los que teníamos antes de la pandemia, pero sí precios ya que pueden tomarse. Y esto conlleva que los productores que no quedaron en números rojos en la zafra esta, pues puedan adquirir algunos de los fertilizantes. Y el que tiene buena población, pues puede aspirar a incrementar su rendimiento. El que haya perdido mucha población por la desexpansión a su parcela, pues le va a ser muy difícil recuperar los rendimientos que tenía anteriormente. Y muchos tendrán que reponer los cañales para poder volver a incrementar. Pero indudablemente que si el tiempo nos ayuda con una distribución y unos acumulados de lluvia adecuados, el incremento de la aplicación de los fertilizantes de calidad buenos, el uso de aplicaciones foliares, pues esto nos va a ayudar decisivamente a que mejoremos los rendimientos de campo y fábrica para el año próximo. Estas son las ideas que yo podía dar, no sé si el doctor o acá. Sí, actualmente tenemos dos grandes ventajas. Una de ellas es que el fertilizante está prácticamente por mitad de precio. Otra es que el precio de la caña pues mejoró. Como bien decía, quien logró tener regulares y buenos rendimientos pues van a tener para invertir. Y la otra es, bueno, es que también hay que ver de qué región se trata, ¿no? La pregunta, porque recordemos que cada ingenio tiene condiciones edafoclimáticas totalmente diferentes. Y en este momento, por ejemplo, nosotros, en lo que es Paso del Macho, Central Progreso, tenemos casi 70 milímetros más que el año pasado. Aunque tuvimos un inicio de año muy seco, las lluvias se han presentado a mejor tiempo y eso nos da una mejor expectativa. Esperemos que el ciclo de lluvias llegue normal y bien para que entonces sí aspiremos a mejorar nuestro rendimiento. Pero sí va a depender de cada zona definitivamente. Pero hay condiciones favorables para mejorar la producción y rendimiento por hectárea en este momento. Sí, yo creo que nosotros tenemos que hacer todo lo que debemos hacer para esperar una buena producción. Fertilizar oportunamente, la parte nutricional es importantísima, el evitarle competencia a la planta, atacando oportunamente las malezas. Ahí hay un tema interesante porque en nuestra región normalmente cosechamos y pasan los días, está seco como decía el ingeniero Luis, y pues no hay, a veces no hay ni caña, ¿no? Y no hay maleza, no hay caña, pero de momento nos viene una lluvia, ¿sí? Y 8 días después tenemos una alfombra tremenda y se nos presenta un problema operativo. No podemos, aunque tengamos el herbicida ya en el rancho, en la casa, en la parcela, pero a veces no hay suficiente personal para aplicar. Cuando queremos hacer un control post-emergente. Entonces, algo que no hemos podido entender, aceptar o aplicar es que tenemos que hacer el uso de los herbicidas preemergentes para que cuando vengan las lluvias tengamos un tiempo mayor de control y poder ir aplicando en postemergencia. Entonces sí requiere que tengamos evitar competencia y por supuesto controlar oportunamente, monitorear nuestros campos para evitar tener plagas y hacer uso de las herramientas que haya de los manejos integrados de plagas, ¿sí? No solo que si cuando ya tenemos el daño queramos ir a aplicar un veneno muy tóxico, cada plaga tiene todo un esquema de control para evitar que el daño sea mínimo y la planta continúe desarrollándose adecuadamente. Entonces sí tenemos que estar pendientes, oportunos,
y coordinarlos. Requiere coordinación. Como decía, probablemente la caña de azúcar tiene una fortaleza, que tiene un cliente más o menos seguro, un comité de producción, un equipo técnico en los ingenios. Entonces sí hace falta, realmente, ¿no? Ahí había un comentario de que muchas veces los ingenios no entregan el fertilizante oportunamente. Normal la recomendación para la gente de los ingenios, ¿no? Tenemos que tener el nutriente para la caña. Si queremos tener mucha caña, hay que distribuir el fertilizante en forma oportuna. Muchas veces, sobre todo en esta región donde tenemos alta competencia entre ingenios, pues ya se habla de la cantidad de dinero que van a dar como caña libre, ¿verdad? Ya, para los ingenios. Sería más conveniente que esos recursos los utilicen en comprar oportunamente los fertilizantes para entregarlos a los productores, para que haya caña suficiente para todos, porque cada día estamos teniendo menos caña y cada vez la vamos a conseguir más lejos, y a todo el mundo les está yendo mal porque está perdiendo el trabajador que tiene 30 días menos de trabajo, el fletero, el de la alzadora, el obrero, los ingenios producen menos azúcar y los productores de caña también al final pueden tener menos ingresos. Estamos en un momento con un buen precio, pero no somos el único productor de azúcar en el mundo. India está creciendo mucho en la producción, ya produce más azúcar que Brasil, entonces tenemos una competencia importante. Entonces tenemos que producir más por unidad de superficie para poder ser competitivos, y muchas veces un productor de 4 o 5 hectáreas no lo puede visualizar, pero seguramente un director de ingenios, un gerente, sí tiene la capacidad y el conocimiento para visualizarlo así. Entonces debemos pensar en que tenemos que desarrollar unos proveedores de caña y darles las herramientas, las técnicas y los insumos de manera oportuna y suficiente. Bien, quedan algunas preguntas todavía que por responder. Les propongo, en aras de que ya estamos pasado del tiempo que se había planificado, pues que le daremos respuesta por Facebook a todas las preguntas que han hecho los internautas, y no quería terminar sin darle las gracias en primer lugar a todos los internautas que han estado al tanto de este análisis de tema tan importante en caña de azúcar, y por supuesto a los amigos doctor Israel y el maestro Luis por haber tenido la bondad de compartir esta tarde con nosotros en el tratamiento a este tema, que ha sido, pienso, esencial para muchos productores y personal que se dedican a la agroindustria azucarera en México. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, doctor, por invitarnos a tratar estos temas tan apasionantes a los que hemos vivido siempre en este negocio. Excelente, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Aquí estamos. Fertilizantes y nutrientes del Golfo, nutriendo el éxito de una buena cosecha. un centro de atención siempre cerca de ti.